Buenos días de nuevo. Continuamos con el estudio de la carta a los Gálatas. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4. Queremos ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, desde el versículo 8 al 11, la tan trascendental decisión de fe o idolatría. Fe o idolatría. Antes de empezar con el estudio, déjame hacerte una pregunta. ¿Has creído en fe y por fe en Cristo o sigues siendo un idólatra? ¿Has creído en Cristo por fe o sigues siendo un idólatra? Reconocer que somos idólatras no es tan sencillo. Es verdad que no es fácil reconocer que somos pecadores, pero hasta cierto punto en nuestra falsa humildad lo reconocemos. Pero ya cuando nos dicen que somos idólatras, ¿soy idólatra yo? Pero mira, esta es una de las preguntas más importantes que jamás responderá. Porque está en juego tu eternidad. ¿Has creído solo por la fe en Jesucristo o sigues siendo un idólatra? Y es que si no has creído en Cristo solo por la fe, siempre has sido un idólatra y actualmente sigues siendo un idólatra. Romanos capítulo 1 declara que toda la humanidad sin Cristo es una humanidad idólatra. El Señor escribe, usando a Pablo, lo siguiente en Romanos 1, del 21 al 23, pues aunque conocían a Dios, está hablando de toda la humanidad, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es idolatría. No sé si alguna vez te has parado a pensar cuál es la valoración que Dios hace en su palabra sobre la idolatría. Para Dios la idolatría es una auténtica aberración. Eso es lo que Pedro califica de la idolatría en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3. Pedro dice, porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. En otras palabras, la idolatría para Dios es repugnante, es criminal, y lo es porque usurpa su lugar, el lugar de Dios, le arrebata a Dios el lugar preeminente que solamente a Él le corresponde. La idolatría es todo aquello, por muy legítimo que pueda ser, que ocupe el lugar de Dios. Por eso no es de extrañar que Pedro aúne la exhortación a dejar la idolatría con dejar de vivir en lujurias, orgías, borracheras, promiscuidad sexual, porque todos esos pecados no son sino manifestaciones de idolatría. La idolatría es la esencia de todos los pecados, porque esos pecados dominan los corazones de las personas. Y esa vida pecaminosa se convierte en su Dios y usurpa el lugar de Dios. Pero aún hay otra manifestación de idolatría que quizás debido a nuestra moralidad es menos grotesca en comparación con los pecados que acabamos de leer, razón por la cual esa manifestación de idolatría, aun siendo muy grave, pasa más desapercibida, más inadvertida, incluso me atrevería a decir que pasa por ser más aceptada, y es la idolatría de la justicia propia. La idolatría de la justicia propia, que no es otra cosa que confiar en nuestras obras para salvación, en lugar de confiar solo en la obra que Dios lleva a cabo por Cristo y confiar en esa obra solo por fe. Es la idolatría de confiar en nuestra bondad, es la idolatría de confiar en nuestra moralidad, en nuestra ética, como medio y evidencia de una correcta relación con Dios, en vez de confiar solo en la obra intercesora de Cristo. Es confiar en lo externo de nuestra decencia
y no en la perfecta vida de Cristo que Él aplica a todos aquellos que creen en Él por fe. Por eso, como veremos en esta mañana con la ayuda del Señor, toda persona que se diga cristiana, pero que siga confiando en sus obras, en su moralidad, en su ética, en sus actos religiosos para salvación, es en realidad un idólatra. De hecho, nunca dejó de ser un idólatra, solo es que ha cambiado el objeto que domina su corazón. Quizás antes tenía un corazón cautivo de la lujuria y ahora ese corazón es cautivo de una decencia externa moralista. Un cristiano, si realmente es un hijo de Dios, tiene ahora la responsabilidad de mantener pura esa nueva relación de hijo solo por la fe, lo cual implica tener la responsabilidad de ser leal a su Padre Celestial en todo, lo cual implica mostrarle por la fe gratitud por su amor, gratitud por su gracia, implica ser leal a su palabra reconociendo la absoluta dependencia de Él en todo. Implica, por amor y gratitud al Señor, desechar todas las obras de las tinieblas. Implica mortificar el pecado en dependencia del Espíritu Santo. Es reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Implica, por amor y gratitud al Señor, desechar toda idolatría, y no solamente la que se manifiesta en orgías, borracheras, pleitos, sino también la que se manifiesta en la peligrosísima justicia personal. Y este es el argumento de Pablo en el texto de esta mañana. Si realmente eres un hijo adoptado de Dios, tal cual Él nos explicó desde el versículo 1 al versículo 7, debes aborrecer y desechar la idolatría de tu justicia personal. Si no lo haces, es que nunca has sido un hijo de Dios. Y no eres hijo de Dios porque simplemente sigues siendo un idólatra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra. Una palabra, Señor, que nos confronta. Una palabra, Señor, que nos mira cara a cara y nos dice la realidad de nuestras vidas. Y nos lo dice para que, Señor, entendamos cuál es esta realidad y que vengamos ante ti suplicándote tu perdón y tu misericordia, rogándote que cambies nuestros corazones. Señor, en otro tiempo fuimos idólatras porque seguíamos las cosas de este mundo, pero necesitamos saber si ahora seguimos siendo idólatras porque seguimos las intenciones de nuestro corazón. Si es así, perdónanos y ayúdenos a mirar y confiar solo en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo nos alumbre para entender tu palabra y disponga nuestro espíritu para caer de rodillas ante ti y obedecerte con santo temor y temblor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Fe o idolatría. Vamos a leer Gálatas 4, desde el versículo 8 al 11. Gálatas 4, del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo, si recuerdan, en el contexto anterior de este pasaje, desde el versículo 1 al 7, dejó bien claro que la salvación de los creyentes por parte de Dios tiene un propósito que le trae gloria, y es que seamos adoptados como hijos suyos en Cristo. Esa adopción es una de las doctrinas más consoladoras y asombrosas que podemos encontrar en las Escrituras. De hecho, Juan exclama en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y esa adopción como hijos inicia en el mismo instante que Dios, por su gracia, te rescata del pecado, te rescata de la paga del pecado, te rescata de la idolatría de Romanos 1 en la que vivías antes de que el Señor te salvara. Desde ese instante, no más adelante, no según vayas evolucionando, madurando en tu fe,
desde ese mismo instante Dios te califica como hijo suyo en Cristo. Y es que, como vimos antes en Romanos capítulo 1, la idolatría es algo consustancial a la esencia pecaminosa de todo ser humano sin Cristo. Todo ser humano sin Cristo es idólatra, porque en esencia ama su naturaleza pecaminosa. Por eso aún los ateos son idólatras, porque en su pecado creen y confían y aman su intelecto para afirmar que Dios no existe. Por tanto, la idolatría es la realidad mundial y atemporal de toda la humanidad sin Cristo. Esa era nuestra propia realidad cuando estábamos sin Cristo. Esto es lo que Pablo afirma en el versículo 8 de nuestro texto. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. En aquel tiempo, es decir, antes de que por la gracia de Dios se nos anunciara el Evangelio, como sucedió con los Gálatas, igual que ellos, nosotros tampoco conocíamos a Dios. No teníamos ninguna relación con Dios. De hecho, ni teníamos ni podíamos tener alguna relación con Dios, porque éramos idólatras, esclavos, siervos de falsos dioses, y erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Es decir, por esa esclavitud espiritual, al igual que los Gálatas, no podíamos escapar de ser idólatras ni aunque lo quisiéramos, porque ni sabíamos de Dios, ni sabíamos diferenciar a los ídolos del único Dios vivo y verdadero. Y además, para complicar la cosa, nuestro corazón no regenerado se sentía atraído por ellos. Quizás te cueste aceptar esta verdad, como dije antes. Quizás te cueste aceptar que antes de que Dios te salvara eras un idólatra. Quizás, como dije antes, en una humildad relativa, hasta cierto punto aceptamos que somos pecadores, pero idólatras. Eso es más difícil de aceptar. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque tenemos la concepción de idolatría como una forma de adoración, de devoción a cosas externas como figuras de personas, como figuras de animales, como cosas, y tal vez afirmes, hey Miguel, tranquilo, yo nunca he adorado a nada de esto. Y por eso quizás afirmes, y por tanto yo no soy ningún idólatra, nunca me he arrodillado ante una serpiente, ante una imagen. Pero es clave entender y aceptar que la idolatría comienza por hacer de nuestro corazón un ídolo. No necesariamente tienes que adorar cosas externas a ti. El primer ídolo de una persona sin Cristo es su corazón. La idolatría no tiene que ver con cosas externas a nuestro corazón. El Señor dijo que lo que contamina al hombre sale del hombre. Comienza por poner nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad en el lugar de Dios y de su palabra. Ahí comienza la idolatría. Por eso, si negamos o ignoramos que éramos idólatras, estaremos poniéndonos en grave peligro, porque aunque Dios nos ha librado de la tiranía, de la esclavitud, de la idolatría, aún en nuestros corazones debemos luchar cada día contra todo aquello que se quiere poner en el lugar de Dios. Mira, cada día nos hacemos ídolos de una manera u otra, y sabemos que lo son porque nos apartan de la atención, de la devoción, del amor, de la centralidad de Cristo, de la centralidad de su palabra. Es por este peligro que Pablo en este versículo 8 recuerda a los Gálatas esa esclavitud a la idolatría en la que estaban antes de Cristo. Y se los recuerda porque, si tú recuerdas, ellos estaban yendo al cumplimiento de la ley judía como base para su relación con Dios. Ellos habían dejado de lado su relación como hijos de Dios por la sola fe y se estaban volviendo a las obras judaicas para mantener una buena relación con Dios. Y Pablo muestra su asombro, su estupor por esta decisión y dice en el versículo 9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? En otras palabras, cuando eran idólatras, paganos,
religiosos según los mandatos de sus religiones paganas, ustedes no tenían ninguna relación con Dios porque no habían sido conocidos por Dios. No tenían intimidad con Dios, no eran salvos en absoluto. Ustedes en su religiosidad creían que sí, pero no lo eran. Solo fueron salvos cuando fueron conocidos por Dios. Es decir, cuando Dios tomó la iniciativa de salvarles. Cuando Dios tomó la iniciativa y comenzó una relación con ustedes a través de la sola fe en Cristo. En ese momento, y por la gracia de Dios, dejaron de ser idólatras, perdidos y esclavos, y fueron hechos hijos de Dios, en una relación cercana, personal, íntima. Entonces, ¿cómo es que quieren volver de nuevo a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Esas cosas débiles, inútiles, elementales, que no sirven para nada en nuestra relación con Dios, son descritas en el versículo 10 a modo descriptivo, no exhaustivo. Y dice en el versículo 10, observando los días, los meses, las estaciones, los años. Ese observando también significa guardar, o se puede traducir como guardar. En otras palabras, ¿qué habían hecho los Gálatas? Habían adoptado el sistema religioso judío, con sus normas, con sus leyes, con sus fiestas del Antiguo Testamento, para así ahora tener una buena relación con Dios. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Fueron más religiosos? ¿Más cercanos a Dios? No, perdieron la relación con Dios. En ese momento dejaron la sola fe en Cristo, y dice Pablo, y eso es como volver a la idolatría. Eso fue un shock para Pablo. Es como decirle, Pablo, después de haber entendido el evangelio que les prediqué de la sola gracia, de la sola fe en Cristo para salvación, que hace que pecadores sean declarados hijos de Dios, algo asombroso. Ahora realmente, de verdad me lo están diciendo, se están regresando a una vida antigua llena de dudas, cargada de pecados, de ritos humanos, de esfuerzos inútiles. ¿De verdad se están yendo al orfanato de la ley judía? ¿Están regresando a una esclavitud similar en la que se encontraban en su paganismo? ¿De rituales? ¿De la religión superficial de guardar días, fiestas? ¿De verdad han dejado el hogar, la familia de Dios, para volver a la esclavitud de la idolatría? Pablo estaba en shock. ¿De verdad? Y mira, llegados a este punto, aquí hay algo importantísimo de entender. Si te has fijado, Pablo está haciendo un paralelismo entre las religiones paganas y el legalismo judío. La acusación de Pablo no es que los gálatas se hubieran ido o vuelto a sus antiguas religiones paganas, sino que ellos se habían ido al legalismo judaico. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que inclusive, escucha, por favor, escucha, inclusive el judaísmo antes de Cristo es paganismo. Que aún un cristianismo basado en obras es idolatría. Por favor, entiéndelo bien. Un cristianismo basado en obras es idolatría. Por eso, hermanos, fuera del Evangelio de la gracia, fuera de la sola fe en Cristo, no hay posibilidad alguna de salvación. Porque todas las obras humanas en las que puedas depositar tu confianza para así creer tener una buena relación con Dios, por muy buenas que sean esas obras, no son sino simplemente ídolos. Ídolos. Y si confías en ellas, eres un idólatra. Te has vuelto a la esclavitud de donde te sacó el Señor. Has dejado tu adopción como hijo de Dios. Por eso observamos con tristeza cómo entre muchos que se llaman cristianos, confiar en fe y en obras se ve como algo bíblico. El celebrar incluso fiestas judaicas, como la fiesta de la cosecha o guardar el sábado,
Se ve como algo demandado por Dios para la iglesia actualmente. Pero la verdad es que todo eso es volver a la esclavitud de la idolatría. En una encuesta del año 2020, el otro día, realizada por una universidad cristiana en el país de las encuestas, encontró que una gran mayoría de los encuestados que se describían a sí mismos como cristianos, la gran mayoría creían que la aceptación por parte de Dios es por medio de obras. Cristianos. Por otro lado, hay otro grupo de cristianos que afirman que esa enseñanza de la necesidad de obras humanas para salvación tampoco es muy relevante, no tiene mayor importancia. Hay que ser paciente con esos hermanos, porque al final esas personas que confían en sus obras son simplemente cristianos inmaduros. Son salvos, pero inmaduros los pobres. Mentira, no es cierto. Ciertamente hay inmadurez espiritual en muchos cristianos. Este que les habla es el mayor inmaduro que hay aquí dentro. Ahí tienes la iglesia de Corinto, donde había celos, falta de humildad, resentimientos, falta de perdón, motivaciones equivocadas. Todo eso ciertamente es inmadurez espiritual. Pero confiar en obras humanas para salvación no es inmadurez espiritual. No te equivoques. Si lo fuera, ¿por qué Dios inspiró Gálatas? Si lo fuera, ¿para qué Dios inició la Reforma Protestante sacando a muchos de una iglesia católica apostólica romana que está fundamentada en una relación con Dios por obras? Si fuera algo tan intrascendente, ¿por qué Dios actuó así? No te dejes engañar. La realidad es que añadir obras a la fe no va de madurez espiritual o de inmadurez espiritual, sino que va de idolatría, de paganismo, que condena eternamente. Es muy duro esto, ¿verdad? Pero es la verdad. Si sigues confiando en tus obras para salvación, eres un idólatra, un pagano más. Por este fatídico error de creer que no pasa nada, que hay muchos cristianos que son salvos aún en religiones fundamentadas en las obras, hoy muchos van confiados por el camino ancho de sus obras que lleva al infierno. Ellos hablan de Dios, se autodenominan seguidores de Dios, se autodenominan cristianos, pero no han sido conocidos por Dios. Y no han sido conocidos por Dios porque no conocen a Cristo. Y no conocen a Cristo porque basan su relación con Dios en sus obras y no en Cristo. Y así oímos de gente hablar acerca de Dios apasionadamente, que oran a Dios incansablemente, que están constantemente diciendo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, gracias a Dios, pero después ves que no tienen relación con Dios mediante la fe en Cristo, porque sus comportamientos habituales son más propios de personas idólatras que de creyentes que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque van detrás de los deseos de su corazón, porque no fundamentan su vida en la palabra de Dios. Adoran más ese estilo de vida pecaminoso, sus deseos carnales, que la obediencia a Cristo, obedeciendo su palabra. Son personas que están más centradas en el ídolo de su bienestar personal que en la justicia de Dios. Están siempre buscando satisfacer sus opiniones, sus deseos, sus criterios, antes que amoldar sus vidas en obediencia a la palabra de Dios. Pero eso sí, luego revisten todo eso de frases hechas, con obras externas religiosas, con asistencias a cultos, con el ejercicio de los dones, cumpliendo religiosamente, y nunca mejor dicho, con las normas externas de la iglesia donde se reúnen. Pero todo eso es simplemente justicia personal. Ídolos que se ponen por encima para ocultar la realidad de un corazón que sigue rebelde contra Dios. Aún así, se van a casa satisfechos con todo eso que han hecho, tan satisfechos como aquellos hombres de Mateo 7:22 que creían confiados que podrían presentarse delante de Dios por lo que hicieron, por sus obras. Si hicimos esto
¿Y si hicimos esto otro? ¿Cristo qué les dijo? No. ¿Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, qué dice aquí en Gálatas? No. Si te relacionas con Dios o si buscas relacionarte con Dios por tus obras, eres un idólatra. Idólatra. El Dios que dices adorar realmente es el diablo. Es el diablo. Porque te relacionas con ese Dios por esa obra que haces y no solamente a través de la fe en Cristo, obedeciendo solo su palabra. Una persona que ha oído de Cristo, pero continúa confiando en sus obras, sigue estando en el mismo estado lamentable que Pablo describe en Efesios 4 de los inconversos. En Efesios 4 del 17 al 19, esta es la descripción de esas personas que siguen viviendo en sus obras, porque no deja de ser un inconverso más. Siguen viviendo en la vanidad de su mente, escribe Pablo, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza de su corazón son insensibles, entregados a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando uno lee esto, dice, está hablando de pecadores. No, está hablando de todos y cada uno de aquellos que no tienen a Cristo. Y especialmente aquellos que conociendo la verdad siguen teniendo entenebrecido su entendimiento. Por esa razón el Señor a continuación, en los versículos del 20 al 24 de Efesios 4, nos exhorta de manera muy solemne a examinarnos y nos exhorta diciéndonos lo siguiente: pero vosotros, los creyentes, no habéis aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿qué antigua manera de vivir? Idolatría. Os despojéis del viejo hombre idólatra, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, como hijos de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En 1 Corintios, en el capítulo 1, del versículo 18 al 21, la palabra advierte a la gente que busca relacionarse con Dios a su manera. ¿Nunca has escuchado eso? Incluso tú lo has dicho, bueno, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios según mi propia opinión, según lo que yo considero mejor, según mi entendimiento, según mi propia sabiduría humana. Así es como yo me relaciono con Dios. Pues Dios, en 1 Corintios 1, del 18 al 21, nos advierte que siguiendo esas sabidurías humanas, nunca encontrarás a Dios. Porque Dios no puede ser conocido por la sabiduría humana. Dios no puede ser conocido a tu manera, como a ti te dé la gana. ¿Por qué? Porque agradó a Dios que Él no fuera hallado por la sabiduría humana. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el inteligente? Nadie de ellos pueden conocer a Dios por su sabiduría, a su manera. Por eso el Evangelio verdadero, el de la sola fe en Cristo, para ellos es locura. Locura. Por eso, hermanos, como leímos antes al principio en Romanos 1, debemos entender que la predisposición del mundo entero sin Cristo, que es la misma predisposición de los que dicen conocer a Cristo, pero que se relacionan o creen que se relacionan mediante obras humanas con Dios, es que hablan de Dios, pero realmente no conocen a Dios. Y lo que ellos creen que es Dios, no es Dios en absoluto, sino que están adorando al trono de Satanás. Porque Satanás mismo es el promotor de toda religión falsa. Y un cristianismo basado en la salvación por obras humanas es una falsa religión. Si tú te relacionas o buscas relacionarte con Dios por lo que haces,
Estás adorando a Satanás, que es el inventor de esa religión falsa. Solamente hay una forma de poder relacionarse con Dios, y es a través de Cristo, y es por medio de la fe en Cristo. No hay otro camino, solamente Cristo es el camino, y a la manera que Dios ha establecido. Por eso, si afirmas que has creído en Cristo Jesús, pero sigues manteniendo tu confianza en tus obras para relacionarte con Dios, no eres inmaduro, eres un pagano, eres un idólatra, tal como lo son los católicos, tal como lo son los mormones o los testigos de Jehová, tal como lo son los hindúes o los budistas o los musulmanes. Nada te distingue de ellos. Hermanos, esto es tan determinante entenderlo porque por nuestra moralidad creemos que haciendo buenas cosas soy más aceptado por el Señor. ¡Qué buena persona es! Se está ganando el cielo. Es que no nos damos cuenta, el peor peligro es la moralidad. Una moralidad que se basa en nuestras obras. ¿Hasta qué punto esto es peligroso? Mira el versículo 11. Pablo plantea ese terrible peligro con profunda tristeza diciendo: temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. En otras palabras, temo que quizás he trabajado por ustedes en vano porque han regresado a las cosas de las cuales el Evangelio quiere salvarlos. Esa es la idea. Temo que quizás todo lo que le he predicado, todo lo que le he hablado, haya sido en vano porque han regresado a las cosas de las cuales solamente el Evangelio puede salvarles. Si vuelven a este legalismo, a esa salvación por obras, temo que todo haya sido en vano, que ya no tienen ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque han abandonado lo único que les podía librar. Si has oído de Cristo a través del Evangelio, si has conocido a Cristo a través del Evangelio, y dices, sí, amén, creo en Él, pero sigo confiando en mis obras, ya no hay más herramienta que Dios use para poder traerte hacia Él. No lo hay. Pablo dice, temo que hayan regresado a las cosas de las cuales solo el Evangelio les puede librar. Si han abandonado lo único que les podía librar, que es el Evangelio de la sola fe en Cristo, ya no hay más alternativa para ti. Ya no la hay. Esto es muy fuerte, hermanos. Porque en otras palabras significa que las obras llevan a la idolatría y pueden acabar en la apostasía. La ilustración de esta horrible verdad la tenemos en los fariseos, religiosos, hombres devotos de sus obras, fieles en esas obras, fieles en sus empeños, en sus afanes por cumplir la ley de Dios. Y esos hombres, fieles a la ley de Dios, tienen delante a Dios hecho hombre, oyen el Evangelio dado por Dios hecho hombre, Jesucristo, les es ofrecida gratuitamente la gracia, la fe, y dicen no. Rechazan todo eso. Prefieren seguir en sus obras. Consecuencia, la blasfemia del Espíritu Santo. Ya no hay más esperanza para ellos. Si han rechazado lo único que les podía librar de seguir en la idolatría jactanciosa de sus corazones, que es el Evangelio de Jesucristo por la fe, ya no hay nada más que hacer. Por eso, si lo piensas bien, la salvación solo por la fe en Jesucristo es una muestra más de la gracia de Dios a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si dependiera de lo más mínimo de nosotros, debido al peligro de la jactancia que aún está en nosotros, estaríamos predispuestos, como los fariseos, a gloriarnos de nuestras obras que han conseguido
nuestra salvación. Si la salvación no fuera por gracia, sino que Dios dijera, es por gracia, por fe, y por algo que tú hagas, lo primero que tú harías sería quitar la gracia, quitar la fe y decir, fui salvo porque hice esto. A eso estamos predispuestos. Y es por esa razón que Dios, en su gracia, para guardar nuestros corazones, dice, solamente por gracia, solo por fe. Porque basta que sea por una mínima obra tuya, te vas a gloriar. Y por eso Pablo escribe en Efesios 2:9 la consabida frase de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, lo primero que haríamos diríamos, soy salvo porque levanté la mano. Soy salvo porque di testimonio de mi fe. La salvación solo por gracia, solo por fe, es una muestra más de la gracia de Dios a nuestro favor. Quiere realmente guardar nuestro corazón. Entonces, si tu situación actual es que estás confiando en tus obras para salvación, arrepiéntete. Arrepiéntete. Abraza de manera completa e incondicional la salvación que solamente es por fe, porque es la gracia que Dios te está ofreciendo. Que creas en Cristo únicamente, para que no hagas caso aún a esa remanencia que hay en ti de un corazón idólatra, para que descanses solo en la persona de Cristo, para que de la idolatría pases a ser hijo de Dios. Si no lo haces, si sales de aquí queriendo seguir confiando en tus obras, tal vez ya no hay más esperanza para ti. Y si eres un hijo de Dios, si realmente has sido salvo por la sola fe en Cristo, hermanos, no te despistes, no te despistes. Recuerda siempre que Dios nos libró de la esclavitud a la idolatría, pero seguimos teniendo un corazón idólatra, porque seguimos aún siendo pecadores. No te despistes, examina tu vida. Tienes la responsabilidad, por medio de la sola fe en Cristo, de mantener pura esa relación de ser un hijo adoptado de Dios. Tienes la responsabilidad de hacer morir cada día la idolatría remanente que aún hay en tu corazón. ¿Cómo? Siendo leal a tu Padre Celestial, siendo leal a su palabra, mostrándole gratitud por su amor, gratitud por su gracia, haciendo las cosas por gratitud, no para que Dios me bendiga. Ya eres bendito en Cristo. Sino, Señor, gracias, haz conmigo lo que tú quieras. Debes mostrar aprecio por Cristo. Debes mostrar amor por Cristo. Por todo lo que Él ha hecho por ti. Por el sacrificio que Él llevó a cabo a tu favor cuando se humilló haciéndose hombre. Cuando Él cargó sobre su cuerpo el castigo de tus pecados. Cuando Él murió en aquel madero para comprarte de la maldición en la que te encontrabas. Tienes la responsabilidad, por medio de la fe y en gratitud y en amor, de apartarte de una vida de pecado, porque sabes que esa vida desagrada a Dios. No lo haces para ganarte el favor de Dios, sino por amor al Señor, porque Él murió por mí en la cruz. Hermanos, la vida creyente, cristiana, tiene que ver con las motivaciones de tu corazón. ¿Qué te mueven? ¿Gratitud? ¿Amor? ¿Obligación? ¿Qué mueve a los hermanos a cantar? ¿Qué mueve a los hermanos a tocar las alabanzas? ¿A estar una semana aquí con los niños? ¿A ver si de esta manera me va mejor mi matrimonio, mi vida? No. Gratitud al Señor. Amor al Señor. Tienes la responsabilidad, por medio de la fe y en gratitud y en amor, de apartarte de esa vida de pecado, de mortificar el pecado que aún está en ti. Ahora tienes la responsabilidad de vivir, pensar y sentir como un hijo de Dios, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Y todo sabiendo, Señor, que todo es por fe. Todo es por fe. Por eso la adopción por la sola fe es realmente el Evangelio. En la salvación Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te amó.
Te predestinó para conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo cuando escuchaste la predicación del Evangelio. Por ese amor Cristo se unió a ti. Todas tus deudas, todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron cancelados. Tu vida antigua fue borrada. Ya Dios no se acuerda de ella, ese Dios omnisciente que vimos hace unas semanas, y te llevó a su familia, te sacó del reino de las tinieblas y te llevó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Despertó tu corazón, movió tus afectos hacia su amor y su gracia. Y tú le amaste porque Él te amó primero. Eso es el Evangelio. Y todo por gracia y por fe. Todo debido solo a la sangre preciada de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, con esa misma fe, con ese mismo gozo, estás esperando a que Él vuelva a buscarte. Ese es el Evangelio. Has sido liberado de la esclavitud, has sido liberado de la idolatría, de la jactancia de tu corazón, de la confianza en tus obras, y has sido hecho un hijo de Dios. Y todo por fe en Cristo únicamente y solamente. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros pecadores, Señor. Estamos tan abrumados por tanto amor que no sabemos qué más decir cuando pensamos en lo que tú haces por nosotros. Simplemente va más allá de nuestra comprensión que tú nos concedas el ser hecho tus hijos cuando somos tan indignos, Señor, de ni tan siquiera ser llamados hijos tuyos. Por eso, Señor, que nunca jamás pensemos ni por un momento en regresar a la vieja vida pasada de donde nos sacaste, donde descansábamos en nuestras obras, en nuestra religiosidad débil, superficial, inútil, jactanciosa, orgullosa. Porque tú, Señor, nos sacaste de esa esclavitud, nos libraste cuando nos salvaste por tu gracia y por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, que cada día nos regocijemos, de ser hijos tuyos. Que cada día, Señor, vayamos ante tu trono de la gracia cuando nuestro corazón quiera volver a confiar en nuestras obras. Que clamemos a ti, Abba, Padre, ayúdanos. Líbranos, Señor, de caer de nuevo en la idolatría, de confiar en nosotros. Ayúdanos a experimentar cada día el amor que tú derramas sin cesar y abundantemente sobre todas nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes a experimentar en medio del dolor, quizás, del sufrimiento, quizás, todas las bendiciones espirituales que tú derramas abundantemente sobre todos y cada uno de tus hijos. Ayúdanos a esperar con gozo y con fe, algunas veces sufriendo, Señor, la gloria que está por venir. Recordando que los sufrimientos de esta vida no son comparables con la gloria que nos espera. Señor, por tu gracia, por fe, concédenos paciencia, gozo, hasta el día en que te podamos ver cara a cara, Señor, y que tú recibas toda la gloria por habernos salvado a través de la sola fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Que Él reciba toda la gloria, toda. Amén.